Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña Espacio de Análisis. El jurista Cipriano Sotelo. ¿Cómo estás? Abogado, gracias. Fernando, Siempre qué gusto por estar esta contigo. invitación. Te agradezco muchísimo. No, yo soy el agradecido, siempre hablando de temas interesantes, ¿no? Te agradezco, sí. Siempre de agenda legislativa a nivel federal que llama mucho la atención, se permea a nivel estatal. Y la agenda estatal que, híjole, no deja de dar mucho de qué hablar, mucho de qué también analizar, porque la verdad hay mucha ambigüedad. Y digo, pues entrando en el tema, hay muchísimos temas en la agenda estatal, la verdad hay muchos rezagos, pero por desgracia, primero inicio con que la 54ª legislatura no deja de sorprendernos para mal, ¿no? A fin de cuentas es una estafeta muy alta que la sociedad teníamos puesta en ellos después de ser precedidos de la 53ª legislatura, la peor hasta el día de hoy en el Estado. Todas las iniciativas o las iniciativas trascendentes de la 53ª legislatura, nocivas, lacerantes hacia la sociedad, nos quitaron el tema de la participación ciudadana, la revocación de mandato, hicieron toda clase de modificaciones a favor de manera servil, hacia favor del Ejecutivo de Graco Ramírez, y cuando se van dejan al Estado en el tema legislativo terrible hecho pedazos. Entra una legislatura con una estafeta altísima, todos pensábamos que iba a pasar algo diferente, por ahí un par de diputados, Pepe Casas llegó con el jabón para lavar corrupción, y dices, bueno, por lo menos van a tratar de revertirlo, y de las primeras cosas que pensábamos que se iban a dar de manera implícita, pues era la derogación de muchas iniciativas, que a todas luces eran un candado que se había puesto por parte del Ejecutivo para incluso poder generar un afán o una secuencia de rendición de cuentas, y resulta que llegan y, híjole, de lo sublime a lo ridículo, estancado y no ha transitado nada. Pero lo que llama mucho la atención, y es el día de hoy, es que dentro de las reformas que se modificaron por parte de la legislatura pasada, que es la reforma político-electoral, venía el tema de la ley orgánica, en el Congreso, el voto de la mayoría absoluta. Antes era el 50+1, ¿no? Que como dicen los juristas, suponiendo sin conceder, pues se tiene que privilegiar la ley, ¿no? Y la ley siempre está sobre las mayorías, no las minorías, y aquí el Congreso no aplica este asunto, y hoy estamos entrampados en un problema jurídico, y necesito que nos ayudes a entender, porque resulta que se necesitan 14 votos, que es una mayoría absoluta, para que las 2/3 partes del Congreso, para que se puedan derogar muchas iniciativas, realmente casi todo importa. Y hoy nada más hay un bloque de 13, el famoso G13 y el famoso G7, dos bloques que se han dividido y con los cuales no puede transitar nada. Al llegar a topar este asunto y por falta de operación, o como queramos verlo, ya me lo dirás tu punto de vista, pues resulta que no ha transitado, y hoy dicen los diputados que con 13 son votos suficientes para pasar, después de que se les acaban todos los argumentos, porque ellos argumentan que 13 sería la mayoría. Es un tema tan ambiguo que ni siquiera hay antecedentes en el Estado que se haya dado eso. La Suprema Corte de Justicia por ahí ya parece que tiene una jurisprudencia parecida, pero la verdad es un tema tan complicado que dije, pues mejor hay que invitar a quien sí sabe. ¿Cómo ves el tema y cuál es la realidad? Porque unos dicen que es anticonstitucional, que lo van a impugnar, otros dicen que no, que están dentro del marco de la legalidad, pero ya no lo entendemos. Sí, como bien lo señalas, siempre los congresos dan mucho de qué hablar, a veces de manera positiva, a veces de manera negativa. El legislador yo creo que pierde la esencia del trabajo legislativo. Cuando llega a ocupar los curules, pues ya no es aquel que andaba en campaña buscando la confianza de la gente para que votaran por él. Ser legislador yo creo que implica un compromiso social real. Esto es, dentro de las 1000 atribuciones que tienen los diputados, la más importante, la principal, es legislar. Y legislar no a través de negociaciones ni de convencimiento de otros sectores, sino convencer a través de la calidad del trabajo, porque todos tenemos conciencia. Y yo creo que difícilmente un legislador, cuando le llegas a la conciencia, va a oponerse a que una ley que sirva a la gente, que va a hacerle bien a la sociedad, se oponga. Eso es lo que nos dice la lógica. Sin embargo, cuando llegas al poder, pues empiezas a flotar. Entonces pierdes piso y eso te hace no entender objetivamente cuál es tu rol. Tan es así que a través de la historia siempre se han creado grupos, pero no grupos que
que todos tiendan a favorecer a la sociedad, sino grupos de poder interno para defender sus propios intereses, menos el de la gente, ¿eh? Sí, claro. Y la gente es quien les paga con los impuestos, pero tristemente no obedecen a la gente. Y no hablo de este congreso, hablo de todos los congresos a través de la historia. El anterior, como bien lo señalabas, yo creo que puede ser calificado como un congreso que afectó mucho a la sociedad a través de sus reformas. Hizo muchísimas reformas a diversas leyes, pero todas, o por lo menos la mayoría, en perjuicio de la sociedad. Por eso se ganó la calificativa de ser la peor legislatura de toda la historia, por todo el daño que ocasionó y el fortalecimiento a un grupo de poder. Al gobernador, hay que decirlo. Al gobernador en aquel entonces. Llega a esta legislatura con promesas de quitar todo aquello que le hizo mal a la gente, de coadyuvar con los proyectos del Ejecutivo, del Judicial, para armonizar la hegemonía de los tres poderes, pero pues también llegan a flotar y se empiezan a enviciar. Yo creo que lo primero que debió haber hecho este Congreso, los diputados, era un análisis de todas las reformas que hizo el Congreso anterior y que estaban afectando a la gente, y empezar a darle reversa a todas esas reformas. Y una de esas leyes importantísimas, creo yo que la más trascendental, la primera y después muchas otras, era la reforma del artículo 147 de la Constitución de Morelos. ¿Qué dice ese artículo? Dice ese artículo que el Congreso podrá aprobar leyes locales y reformas constitucionales siempre y cuando logren mayoría calificada. Esto es, recordemos que el Congreso anterior disminuye el número de diputados de 30 a 20. En aquel entonces eran 30, se requerían 2/3 partes con 20 más 1. Cuando se baja a 20, pues evidentemente, si hacemos una división aritmética y si Pitágoras no miente, entonces requieren 14 diputados, no 13. Dicen que son 13, porque el 13 pues es que, y la fracción, pero... No, pero la fracción es un voto, y los votos no se dividen, son personales. Por eso son 20 diputados, no son 21. Entonces, ojo, son 20 diputados. ¿La fracción de dónde va a surgir? ¿De un diputado inexistente? No puede ser, porque entonces estaríamos nosotros legalizando lo ilegal. Entonces, el primer paso, creo yo, era darle claridad a ese tema, y ese artículo 147 de la Constitución, que el Congreso anterior, dirigido por el exgobernador en aquel entonces, 3 meses antes lo reformó, 3 meses antes de irse, para dejarle esa complejidad al gobernador que iba a llegar en turno. ¿Para qué? Para que no transitara ninguna propuesta en el Congreso. Entonces, los señores diputados actuales debieron analizar esa circunstancia y darle reversa de inmediato a ese 147. ¿Para qué? Para que no llegáramos a lo que hoy estamos viviendo, una falta de productividad y un estancamiento de la tarea legislativa, porque hay un grupo de 13 diputados y otro de 7. Entonces, ni el 7 se fortalece, ni el de 3 se fortalece. Pero eso es lo de menos. ¿Quién paga las consecuencias? El ciudadano. Por intereses personales de ellos, No se pueden empezar a la gente sino en ellos. Entonces yo creo que es injusto. ¿Qué es lo que debió haberse hecho? Claro, recibiendo las críticas que correspondan, los debates sobre tarea legislativa, que es normal, pero sí dándole facultades a los diputados para que por lo menos, si baja la mitad más 1, con 11 diputados estuviera transitando los problemas tan complicados que están paralizando la productividad de este Estado. Hoy en día es increíble que bajo ese pretexto no transite nada. Nada. Porque si no transita nada, entonces los diputados no están trabajando. Y si no están trabajando, pues yo a mis trabajadores, si no trabajan, no les pago. Usted también, seguramente, si no trabaja a su trabajador, pues no le paga. Si los diputados no trabajan, pues no hay que pagarles. Y ese dinero debería el presidente del Congreso decir: señores, no los voy a pagar, no estamos trabajando, y vamos físicamente a donarlo a una AC, o vamos a hacer tal obra. Que no diga: no le vamos a pagar y le vamos a guardar, porque entonces le cambian de nombre y se lo reparten otra vez. Entonces yo creo que es tiempo que hagamos conciencia. No podemos, bajo un pretexto legal, estar estancados. Entonces a los 7 diputados o a los 13 les pedimos que analicen, reflexionen y se pongan a considerar que se deben a la gente, no se deben a un grupo de poder. Porque lo que esté mal propuesto, que no pase, pero lo que esté bien propuesto, que pase.
Porque es lo que estamos ocupando. ¿Qué es lo que yo considero que debería pasar sin mayor problema? Armonizar las leyes federales con las estatales. El Congreso de la Unión ha aprobado un sinfín de leyes, ¿eh? Algunas no muy gratas para mí, otras sí, pero es mandato legal. Entonces, vayamos armonizándolas y no podemos poner de pretexto que no hay acuerdos, porque entonces mira, los 2 años que faltan para este Congreso, vamos de igual manera a estar estancados. Entonces creo que no se vale. Le apostémoslos a la conciencia, no a los grupos de poder. A través de la historia, siempre el poder ejecutivo, de una u otra manera, ha sido quien hace la distribución de peticiones tanto al Poder Judicial como al Legislativo, bajo un esquema de gobernabilidad. Aquí el gobernador actual, creo que consideró que habría que darle el respeto a la autonomía de cada uno de los poderes, pero eso no quiere decir que no tengamos una relación constante para coordinarnos, pero esa coordinación yo no la veo por ningún lado. Entonces ni el Poder Judicial está dando lo que debería dar, porque hay una división importante dentro del Poder Judicial y quien paga otra vez somos los morelenses, y dentro del Legislativo igual. Entonces necesitamos convocar a los titulares, ponernos a trabajar y dejémonos de intereses personales. Tenemos que transitar por el bienestar común, por la gente de Morelos, que es la que a final de cuentas los llevó al lugar donde ellos están. Oye, abogado, entonces, bueno, dándole forma al tema, todo lo que está aprobándose por el famoso G13, entonces es constitucional, es fuera de la ley, y obviamente va a ser impugnable y puede ser derogado en su momento. Seguramente, en el momento que 13 diputados lo aprueban, y no 14, como debería ser acorde al 147 de la Constitución de Morelos, puede ser impugnado y con las posibilidades reales de que se eche abajo. Pero pues entonces estamos haciendo unos harakiri. Sí. Si sabemos que algo es ilegal y que se va a caer, pues eso y nada lo mismo. Por eso yo pediría seriedad, madurez, legalidad, para que exista certeza en lo que se va haciendo. Hoy estamos ante la posibilidad de la aprobación de un presupuesto que es necesario para transitar al año que viene. Entonces, si no se aprueba, quedaría el anterior. Si es insuficiente, pues los que vamos a padecer somos los ciudadanos. Entonces, pongámonos de acuerdo, vayamos a la conciencia, vayamos a coordinar. Si lo que se pide es demasiado y no se ajusta, también así digámoslo. Mira, cuando las cosas son transparentes, se hacen de manera honesta, pues yo creo que no tenemos que escondernos de nadie, ¿no? Oye, abogado, hay un secreto a voces que todos sabemos, porque además algunos diputados lo hicieron público en su momento cuando arrancó la legislatura, la 54ª legislatura, el primer mes y medio estuviste muy involucrado en el tema de las negociaciones políticas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque es paradójico que nunca has estado en el servicio público y lo hemos platicado muchas veces, pues digamos que tienes muy buena relación con ellos, has asesorado, incluso al gobernador fuiste su asesor, incluso en la gobernatura todavía lo llegaste a aconsejar, y tuviste mucha injerencia en el acomodo del Congreso de inicio. Y de pronto vimos que pese a Morena, en una postura hasta molesta, pues se transitó en el tema de la mesa directiva, en la junta política, las comisiones, y se llegó a los acuerdos. Como sea, y a gritos y no, y jaloneos, como en todas las vías legislativas, ¿verdad? Transitó. De pronto te sales y empieza a caminar de manera normal la vida legislativa y se rompen todos los vínculos, se rompen todos los acuerdos, se empiezan a salir algunos actores políticos oscuros dentro del mismo Congreso. Por respeto no les digo su nombre, pero ellos mismos saben, ellos y ellas saben perfectamente quiénes son, y se estanca todo, nada transita, y hoy resulta que la legislatura está colapsada porque no trabajan, hay que decirlo, los diputados hoy no trabajan, porque su trabajo es aprobar leyes, ¿no? Las leyes son las reglas del juego, se necesita aprobar las leyes y no se están aprobando porque no hay la mayoría, y entonces ya unos están empecinados en no aprobarlo porque se sienten buleados, por decirlo de alguna manera coloquial, y los otros pues se exhiben pero no caminan. Entonces mi pregunta aquí es, ¿tú crees que pues todo este bloqueo, todo este estancamiento legislativo se está dando por un tema de falta de capacidad o de voluntad política? Porque ya no entendemos cómo puede ser tan camaleónico este asunto. Sí, mira, yo creo que es falta de amor, Morelos. Es mi opinión. O sea, yo no he estado nunca en el servicio público y francamente no me gustaría. Dicen por ahí, nunca digas nunca. Probablemente a futuro pudiera yo inclinarme al servicio público, pero no está en mi proyecto de vida hoy en día. Pero amo a Morelos. Créeme que amo a Morelos como no tienes idea. Yo aquí me he formado. Toda mi educación la he servido en Morelos.
lo poquito que hemos hecho en la vida, lo hemos hecho en Morelos. Entonces estoy muy, muy agradecido. Aquí nacieron mis hijos, aquí viven mis hijos. Aquí hemos construido un proyecto académico, personal, profesional. Entonces ese amor, Rolando, me lleva a mí a aportar lo que esté a mi alcance para que le siga yendo bien a Morelos. Tengo muchos amigos, muchísimos, entre ellos los diputados. La mayoría, yo así los considero, espero que ellos también. He hablado con todos en su momento, y juntos transitamos varios proyectos y platicamos de necesidades de la tarea legislativa. Y creo que hubo muy buena química, muy buena química. Hay gente muy rescatable adentro del Congreso. Probablemente creo yo que lo que faltaría sería reflexionar un poco, que platiquen entre ellos, que se olviden de intereses personales o de grupo y que amen a Morelos. Eso es lo importante, es lo que nos tiene que llevar a hacer las cosas. En términos generales, un padre de familia ama a su familia y a sus hijos, y eso te obliga a hacer 1000 cosas por ese amor. Amen a Morelos, y eso les va a obligar a que se metan a hacer su trabajo de manera profesional y se olviden de intereses. Y los votos que se necesitan para cualquier reforma legal van a aprobarse sin mayor problema. Te aseguro que si hicieran lo que estamos hablando, estaríamos teniendo votaciones de 20 diputados por unanimidad. Pero ¿qué es lo que falta? Le falta amor del diputado a Morelos. Creo que debemos olvidar los rencores, la revancha, los intereses personales, los beneficios personales. Todos trabajar a favor de alguien que se llama Morelos. Creo que es lo que nos ha faltado. Porque capacidad la hay. Yo conozco a todos los diputados. Voluntad, creo que las hay a medias. Entonces todo eso debe ser impulsado a través del amor a nuestro Estado, para que podamos transitar todos y no estar pensando en recibir beneficios personales o de grupo, sino beneficios en favor de los morelenses, que es a quien nos debemos. Pero ¿por qué no ocurre así? Pues porque quien llega al poder de repente empieza a flotar, se empieza a marear y no ve las cosas como tú y yo, que estamos de este lado. Todo lo que nos hace falta es sensibilizarnos, no olvidar nuestras raíces, de dónde venimos. Y el día de mañana que salgan, que anden aquí por todos lados y que todo el mundo los salude y que no se tengan que andar escondiendo. Porque el poder es cíclico. Y el día de mañana regresas a ver la cara a la gente. Y las agresiones y las ofensas, no solamente para ellos, sino para su familia, eso nunca se olvida. Entonces evitemos eso, porque se pierde la esencia real del ser humano. Ayudarnos entre nosotros para construir. Mira, podemos hablar de 1000 temas de la irresponsabilidad del ser humano con nuestro planeta. Sí, claro. A los diputados a través de la ley les compete dictar la norma para que cuidamos a nuestro planeta, el hábitat para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero parece ser que el dinero o el poder se ha subido por encima de cualquier otro interés social, y eso está mal. Dices que el poder es cíclico y muy efímero. Sí, tienes toda la razón. Oye, por último, al final de cuentas tú tienes la lectura perfecta de cómo está el Estado, de cómo se está viviendo en este tema la vida legislativa, y no hay que ser fatalista, pero siempre hay que tener esperanza en el tema del reacoplamiento. Pero hay gente que habla de un estancamiento y de una legislatura colapsada y ya fallida, porque no se ve cómo se vaya a destrabar. Tú, a título personal, como jurista, como morelense, ¿crees que esta legislatura no es que tenga remedio, sino simplemente se vaya a recomponer el tema? Porque ya vemos muchos, y me incluyo, que ya no vemos por dónde. Yo creo que sí se puede, sí se puede. Este Congreso le falta todavía 2 años, lleva 1. Falta, creo, que una persona con calidad moral que pudiera sentarse con los legisladores y hacerles entender que en 2 años se acabó su dieta, se acabó el poder. Probablemente otros tendrán otra expectativa, otros no. El antecedente nos dice que por lo menos la mitad queda totalmente en el olvido, la otra mitad a veces va ascendiendo o busca acomodarse. Pero lo que el ser humano nunca debe perder es la vergüenza de voltear a ver a quienes votaron por ellos, a quienes le pidieron alguna vez su voto con los ojos firmes, que lo sigan haciendo toda la vida. Entonces, si nos podemos a meditar y a concientizar, y una persona con voluntad política se pone a trabajar de común acuerdo con ellos y les hacemos entender, se pueden lograr objetivos. Yo creo y sigo creyendo que el ser humano por naturaleza es bueno. Las circunstancias que le rodean en su vida cotidiana lo va haciendo mañoso y lo va haciendo a veces hasta malo.
pero en el fondo, aunque sea muy, muy escondida, tiene la conciencia que lo invita a ser bueno. Hay que llegar a esa conciencia para convencerlos. Abogados y profesores, te lo agradezco como siempre la pluralidad. La puntualidad de los temas nos ayudas de pronto a entender asuntos que tienen mucha complejidad y tú de manera muy didáctica nos ayudas, porque al final de cuentas, híjole, nuestra clase política primero se hace de cualquier maña para tratar de evitar el tema de rendición de cuentas y polarizar, pero aparte hay mucho desconocimiento incluso al interior de la clase política, entonces de pronto sí nos hace bien que venga alguien que nos explique, que sepa y que nos explique un poquito de dónde estamos parados, porque la verdad es que luego no vemos la luz. No, siempre te agradezco mucho. No, pues lo hacemos con mucho gusto. Cuando nos invites aquí estaremos. Y muchísimas gracias siempre por vernos y escucharnos. Como siempre. Gracias. Abogado, te agradezco mucho. Eso es Círculo Poder. Continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.